universitarias, autoridades políticas de la provincia y del país, señores de los medios de comunicación, distinguida concurrencia, comparezco ante ustedes como profesor de esta querida universidad y también como miembro, me corresponde decirlo porque aquí tenemos que hablar desde la verdad, de un colectivo político que impulsa una consulta popular para pronunciarse sobre este proceso de enmiendas. Pero sobre todo, comparezco ante ustedes como un ciudadano cualquiera. Un ciudadano cualquiera que, como todos los que estamos aquí, ha presenciado el descalabro pasado, institucional y económico de este país. Y que se ha preguntado, como se han preguntado ustedes, ¿qué es lo que hacemos? O más bien, ¿qué es lo que hemos hecho tan mal que nos cuesta tanto enseñar un pacto de convivencia ciudadano, justo, duradero e incluyente? Llevamos 8 años ya de un proyecto político encabezado por el gobierno del presidente Rafael Correa. Y es indudable que algunas cosas, tal vez bastantes cosas, han cambiado. Hay una obra pública imponente, a un costo, dicen algunos, muy alto, pero imponente al fin. Una obra social muy importante, donde el énfasis ha sido puesto en los que menos tienen, y una capacidad de gestión que este país antes difícilmente había conocido. Esa es la verdad. Pero también hay deudas, y deudas graves en este proceso. Hasta ahora no hemos logrado construir un sistema de instituciones seguras, igualitarias y confiables. La administración de justicia, y nosotros que somos abogados lo sabemos, sigue funcionando muy mal. Y sobre todo, la concepción que tenemos respecto del manejo del poder no ha cambiado en su esencia. Seguimos pensando que este país se construye bajo la lógica del más fuerte, sin real valoración a lo que las minorías o los cualquieras tenemos que decir. Así las cosas, yo también aplaudo lo que se está llevando adelante hoy por parte de la Asamblea respecto del proceso de enmiendas y que nos convoca el día de hoy. Pues estamos seguros que lo que resulte de este procedimiento no dejará de tener enormes consecuencias para el país. Y aquí hay 2 puntos que nos parecen importantes para ya entrar en materia. El primero, el trámite de las enmiendas, y el segundo, su contenido. A pesar de la importancia de ambos temas y de que ha habido una serie de aspectos poco claros en cuanto al trámite de las enmiendas, lo que tengo que decir hoy se referirá a su contenido. Mal haríamos en afirmar que todo el paquete de enmiendas es pernicioso. No es así. Por ejemplo, las reformas que hace un momento se anotaban, que se refieren al ámbito de gestión de la Contraloría General del Estado, que limita su rol al control de los recursos estatales, nos parece razonables. El mismo comentario nos merece la enmienda de carácter administrativo y territorial para el caso de la Defensoría del Pueblo, o la pertinencia de incluir el calificativo de previsionales
en vez de provisionales para los fondos que maneja el IES. Son reformas apropiadas, son enmiendas apropiadas que hacen sentido. Pero hay otros cambios que pueden transformar, y no necesariamente para bien, el escenario institucional del país. Cambiar el rol de las Fuerzas Armadas para que puedan patrullar las calles y controlar la seguridad interna del Estado es bastante complejo, por decirlo de alguna manera, como para que no se le pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo o no. Restringir las posibilidades de consulta popular y aún más declarar la comunicación como un servicio público es lo que han hecho antes, y estoy hablando de la historia, otros sistemas poco democráticos y hasta autoritarios del pasado. No estoy diciendo que sea necesariamente esa la intención del gobierno, restringir los derechos políticos de la ciudadanía. Pero los sistemas políticos viven de realidades, no de intenciones que frecuentemente se quedan en el baúl de los sueños olvidados. Y dentro de esto, lo que representa el mayor peligro para nuestra frágil institucionalidad, y esto hay que decirlo con todas sus letras, es el planteamiento que supone la posibilidad de implementar un esquema de reelección indefinida, sin el concurso y sin la participación real, efectiva y obligatoria de la ciudadanía a través de un pronunciamiento en consulta popular. Sostener, como lo ha hecho el presidente de la República y algunos funcionarios, que la reelección indefinida es democracia sin límites y que en sí misma no convierte a nadie en autoridad, es un despropósito conceptual y evidencia un desconocimiento grave de nuestra historia como república. Nosotros como país hemos sufrido y padecido el personalismo político, asociado a una cultura caudillista, paternalista y en último término populista, tanto de nuestros representantes como de nuestro pueblo. Pareciera, según esto, que no podemos vivir sin la figura del paterfamilias, vigilante de nuestros derechos y depositario de nuestras virtudes. Pero si eso fuera así, seguiríamos siendo unos niños políticos inmaduros, necesitados siempre de una mano protectora, tanto como castigadora. ¿Cuándo llega entonces esa madurez? Llega en momentos como estos, cuando somos capaces de llamar las cosas por su nombre y de tomar las decisiones que nos enorgullezcan como pueblo y no que nos avergüencen. Implementar el sistema de reelección indefinida implica atentar contra los pilares esenciales de la conformación de una democracia republicana, no populista, en el sentido más estricto del término. ¿Y cuáles son esos pilares? La efectiva división de poderes, la publicidad y transparencia de los actos de gobierno, la rotación en los cargos públicos que se conoce como alternabilidad y que ya la tenemos consagrada en el artículo 108 de la Constitución, y por supuesto la responsabilidad política que deben tener los gobernantes. Todo esto se pone en peligro cuando implementamos un esquema de reelección indefinida y el voto no es suficiente, lamentablemente. Si el voto fuera suficiente, jamás hubiera habido una primavera árabe para sacar a Ben Ali de Túnez o Mubarak en Egipto. Jamás hubiera habido una revuelta contra Campoaré en Burkina Faso. Jamás se hubiera expulsado a Fujimori de Perú o se le hubiera dicho que no a Uribe en Colombia. Si solo manifestar el voto fuera suficiente, jamás los Estados Unidos hubieran pasado la enmienda 22 en el año de 1951 para limitar el número de mandatos presidenciales. Lo cierto, y voy a ir concluyendo con esto, es que más allá de lo que pueda convenirle a ciertos grupos en ciertas coyunturas políticas, la reelección indefinida es mala para un país.
Por la sencilla razón de que hay un alto riesgo de que el poder no se renueve. Por la sencilla razón de que incita a controlar y manipular la economía en función de los réditos electorales, de que encubre o puede encubrir o soslayar actos de corrupción de los funcionarios afines, porque puede restringir derechos y libertades ciudadanas, porque puede afectar el equilibrio entre los poderes, porque puede esquivar y devaluar las instituciones que ya serían obstáculos y no apoyos para una correcta gestión. En fin, eso puede promover que el aparato del Estado sea utilizado en toda su potencia y enormidad, no para servir a la gente, sino para perpetuarse en el poder. Peor, en un sistema presidencial fuerte con una historia caudillista marcada. El agua que permanece estacionaria en un estanque siempre se pudre. El agua que fluye se mantiene cristalina. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Jiménez.